llegar a encontrar su punto, no sé, vulnerable de manera de hacerlo entender y a mí de pronto me gana el enojo, la verdad. Entonces, ahí busco un poco de orientación, dado que no es necesariamente ni un producto ni un servicio que ofrecemos, es convocar a una población a ser parte activa, ¿no? De desarrollo social. No sé si tuvieras alguna recomendación de algo más dirigido hacia este tipo de negociaciones, digamos. Sí, es un ejemplo muy interesante el que traes porque eh, estás pensando en cómo involucrar a alguien que podría ofrecer mucho y sin embargo pasa de esta situación. ¿Es así lo que estás planteando? Tal cual, sí. Bien. Eh, lo interesante es pensar lo siguiente. Cuando hablamos de negociación, necesariamente hablamos de interdependencia. ¿Qué significa interdependencia? Que yo no puedo negociar con nadie que no necesite algo de mí. Y yo tampoco voy a negociar con alguien si no necesito nada de ese otro. Entonces, muchas veces, más que el enojo ante un enojo que es humano, lo importante precisamente es entender que las emociones nos atraviesan cuando estamos negociando con el otro. Precisamente lo que decíamos es recurrir a los intereses, es decir, ¿por qué esta institución, este otro, un político, una institución, alguien de la sociedad, un empresario, cualquier sujeto o institución, persona física o jurídica que pudiera involucrarse en esta institución que es importante a mi criterio para la comunidad, ¿por qué no puede involucrarse? ¿Por qué no logro que se involucre? Básicamente lo que tenemos que pensar es que tal vez no está negociando con nosotros, sino nos está escuchando por buena educación, o ni siquiera nos escucha. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos generar cierta interdependencia para que no sea una persecución del otro, un ruego hacia el otro, sino una negociación eh, propiamente dicha? Y cuando digo una negociación propiamente dicha, digo una negociación en donde hay interdependencia, es decir, hay algo que nosotros tenemos que al otro le puede servir. ¿Qué puede llegar a ser? Y bueno, esto lo dará el marco singular de cada caso, ¿no? ¿Qué le puede proporcionar a una institución, a una persona, a un político, a quien fuera, colaborar con esta institución? Bueno, tal vez puede acrecentar su imagen, tal vez puede garantizarle ciertos vínculos o puede dejarlo bien posicionado para alguna acción futura. No sé, tendría que conocer el caso específico para pensar de manera conjunta contigo qué es lo que puede, qué necesidad podemos satisfacer de ese otro al que queremos involucrar. Pero sin duda es una condición de negociabilidad que haya necesidades involucradas en relación al otro. Si yo no necesito nada del otro, no lo escucho, no lo escucho. Hace poco trabajé en un caso muy interesante, hace poco va más o menos un par de años, en un caso
en donde había una compañía procesadora de granos que se instaló en un pueblo muy tranquilo, aquí en Argentina, pero un pueblo bicentenario, tranquilísimo, pero que también estaba estratégicamente ubicado cerca de campos sojeros, ¿no? Entonces, es cuando se instala esta almacenadora, procesadora de granos, eh, la gente, los vecinos, se empiezan a quejar porque esto va a traer contaminación, porque esto va a traer malestar, ruido, perjuicios, esto es un pueblo tranquilo, queremos que siga siendo tranquilo. La compañía obtuvo los permisos necesarios y avanzó sin escuchar de ninguna manera a los vecinos. Es decir, utilizó el poder. Así avanzó un par de años, generando, sobre todo en un grupo de vecinos con mayor, fuerza, mucho resentimiento de no haber sido escuchados. Recién cuando, a partir de ciertas acciones de los vecinos, 2 años después de estar instalada la procesadora, los vecinos lograron impedir, a través del corte de caminos, impedir la llegada de camiones. La compañía sintió que tenía que empezar a negociar. Es decir, lo que hicieron los vecinos fue crear una necesidad en la otra parte de negociar. Sí. Muchas veces son acciones duras, a veces son simplemente búsquedas pacíficas y de investigación, o de interrogación hacia el otro, pero lo importante es entender que nadie negocia si no tenemos algo que le pueda interesar. Sí. Y el enojo desde ya, lo único que hace por lo general es generar tensión en el vínculo y de ninguna manera favorecer esto que estamos buscando. No sé si sirve la respuesta o si querés ampliar un poco la pregunta, Margarita. Hola. Bien. Muy bien. Yo creo, me gustaría tener orientación acerca del tiempo. Sí tengo la hora, pero no sé si pasar en definitiva a alguna otra. Bueno, voy a terminar porque ya falta muy poquito con esto. La falta de preparación o de planificación es otro de los obstáculos que solemos encontrar, y es desde ya uno de los obstáculos más frecuentes, escuchar a las personas decir no fui lo suficientemente preparado, no planifiqué, no pude prever. Y allí tienen, esta presentación les queda algunas preguntas básicas para planificar una negociación. ¿Conozco las alternativas de cada parte si no se llega a un acuerdo? Es una pregunta que ya nos hicimos. ¿Consideré los posibles intereses de cada parte? ¿Identifiqué intereses comunes? ¿Consideré qué futuro deseo para la relación? ¿Consideré otras opciones diferentes a mi posición inicial? ¿Consulté con criterios objetivos? ¿A qué llamamos criterios objetivos?
a precios de mercado, la ley, lo que dicen las normas, lo que dicen los usos y costumbres. Tuve en cuenta los temas de comunicación, qué mensaje quiero dar, qué canales voy a utilizar. Todo esto hace a una buena planificación de una negociación y es esencial para poder hacer una negociación profesional. Acá hay algo que aparece muy seguido también, que son las dificultades de representación. ¿Qué son las dificultades de la representación? La dificultad o los problemas que tengo para representar a alguien o para que alguien me represente. ¿Por qué? Porque no hay una preparación conjunta del representado y el representante de la negociación. Es decir, es muy habitual, y en todos los cursos del PML esto aparece, que muchos integrantes de un equipo van a negociar sin haber planificado con quién tiene que darle la orientación básica. Lo único que le da es un máximo y un mínimo. Establecer un piso y un techo, un máximo y un mínimo, es una manera de enviar a alguien a negociar ya con una visión distributiva, como decíamos antes. Una negociación tenemos que prepararla pensando en todos los intereses involucrados. No es posible que el representante de un equipo no tenga claramente delineados cuáles son los intereses prioritarios que están guiando esa negociación. Enviar a negociar a alguien con un máximo y un mínimo es enviarlo con las manos atadas. O sea que todas las preguntas que aparecieron antes para planificar una negociación tienen que estar muy trabajadas entre el representante y el representado, ¿sí? Tienen que estar muy trabajadas en el equipo, saliendo de la visión distributiva y yendo a fondo en cuáles son las prioridades realmente de este equipo. Acá tenemos otro obstáculo muy frecuente, que son las actitudes defensivas. Las actitudes defensivas están también ligados un poco a lo que hablábamos antes de la identidad, ¿no? Cómo cuando no puedo conducir una negociación, cuando no puedo liderar una negociación, muchas veces ante lo que escucho como un ataque del otro, lo que hago es defenderme. Es decir, abandono la conducción de la conversación, me dedico a defenderme y al defenderme lo que hago es alimentar la dialéctica ataque-defensa y por lo tanto alimentar el conflicto. Como decimos siempre, el conflicto es un sistema que funciona muy bien, funciona a la perfección. Le damos de comer y crece. La escalada del conflicto está alimentada en la mayoría de los casos por la dialéctica ataque-defensa. Por lo tanto, cuando percibo un ataque, la defensa es la reacción intuitiva más frecuente. Sin embargo, si me profesionalizo en negociación, tengo que trabajar sobre otras
interacciones que no sean la defensa, ¿sí? Y que pueden ser, por ejemplo, otro tipo de movimientos como preguntar. ¿Me siento atacado? Bueno, puedo preguntar. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que trajo Margarita antes, ¿no? Me imagino que estoy sentado con alguien que está representando a una institución que creo que debiera involucrarse con la mía, asociarse, trabajar conjuntamente, ayudarme a través de vínculos o de bienes materiales o de lo que fuera, ¿no? Y en vez de defenderme ante algo que considero un ataque, por ejemplo, el otro me dice, ¿por qué crees que tengo que colaborar con ustedes si yo ya estoy colaborando con otros? ¿O por qué debiera involucrarme en una institución que es eh, no sé, algo que han decidido ustedes emprender, es una aspiración de ustedes y no mía? En vez de defenderme, que es algo que provocaría, que sería una reacción natural, puedo empezar a tener otros movimientos. En la diapositiva siguiente se muestran ciertos movimientos que evitan la escalada del conflicto y evitan la actitud defensiva que alimenta el conflicto. Pasar de la certidumbre, por ejemplo, de esta persona no me está entendiendo, o esta persona no entiende nada, o a esta persona no le interesa la comunidad, pasar a la curiosidad, ¿sí? Y la curiosidad se canaliza a través de preguntas genuinas para conocer al otro, no preguntas que atacan. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones sí le interesan a ustedes? ¿Por qué cree que la nuestra no puede ser una institución interesante para apoyar? ¿Qué beneficios cree que a usted le puede traer, apoyar a instituciones como la nuestra? ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle a usted que pueda ser de ayuda en sus propósitos actuales? En fin, hacer una serie de preguntas que me abran el conocimiento del otro, que me permitan comprender al otro. En vez de debatir, explorar, salir a conocer con quién estoy. ¿Cuáles son esas necesidades o intereses que mueven al otro con quien estoy negociando? Pasar de la simplicidad, y las emociones tienden a simplificar nuestra visión, pasar de la simplicidad de decir, a esta persona no le interesa nada, esta persona no tiene sensibilidad social, ¿sí? Pasar de la simplicidad de etiquetar al otro a la complejidad de entender que tiene una visión diferente, intereses diferentes, motores diferentes a los míos, y empezar a comprenderlos. Y entender que no todo es una disyuntiva, sino que muchas veces a la otra persona puede tener intereses mezquinos y también intereses de otro tipo. Bien, quiero ver qué estoy dejando sin atender, pero bueno, son varios los obstáculos, probablemente podamos hacer otra webinar trabajando algunos más, pero son francamente los que aparecen de manera más habitual, tienen que ver con haberlos escuchado, con haber trabajado sobre las frustraciones de negociaciones que no llegaron a buen término.
y la investigación acerca de cuáles fueron las barreras más importantes que aparecieron en la forma de interactuar con el otro. Abro un poquito a preguntas. Comentarios. Bien. Creo, Julio, ¿estás por ahí? Bien. Bueno, vamos a... Sí. No sé si te comentaba Andrea, perdona. Perdona, no se estaba escuchando. ¿Cuál era la pregunta, Andrea? Perdona. No, preguntaba por el tiempo, ¿sí? No hay Sí. problema, no hay problema. O sea, si queréis continuar, no hay ningún problema. Bien, bien. Entonces puedo avanzar así, terminamos y Sí. luego habrá preguntas. No hay inconveniente por los tiempos. Bien, perfecto. ¿Había otra pregunta de alguien que quería hacer algún comentario? Andrea, yo estaba comentando justamente eso del tiempo como para terminar de revisar todos los puntos que tú traes, que todos son muy interesantes. Y bueno, si nos alcanza ahora el tiempo que pudiéramos terminarlo, pero si no, hacer un siguiente webinar en otro momento y poder analizar los faltantes, ¿no? Gracias. Bueno, como Julio nos dijo que podemos avanzar, vamos a terminarlos entonces. Bien. A ver, tal vez hay alguno que vamos al siguiente. El siguiente es el uso de tácticas difíciles. ¿Qué son las tácticas difíciles? Llamamos tácticas difíciles a todas aquellas jugadas sucias, por llamarlo de alguna manera, o que vivimos como jugadas sucias por parte del otro. Por lo general sentimos que las hace el otro. Estas jugadas son, por ejemplo, amenazar, posponer constantemente reuniones, cambiar la decisión a mitad de camino, es decir, ir por un camino y a la reunión siguiente cambiarnos absolutamente el juego, incorporar personas que no estaban pensadas que se incorporen, en fin. Todo este tipo de tácticas difíciles por lo general generan mucha tensión y sea uno quien las utiliza o sea la otra parte, desde ya lo que van a generar es una tensión importante y la imposibilidad de trabajar en un marco colaborativo. ¿Qué hacemos con el uso de tácticas difíciles? Por ejemplo, otra táctica difícil típica es cuestionar algo del otro que sabemos que es muy importante para el otro. No sé,
si para el otro es muy importante sentirse o ser considerado alguien técnicamente impecable, eficiente y profesional. Por ejemplo, cuestionar su capacidad técnica es también una utilización de una táctica difícil, ¿no? Porque sabemos que vamos a golpear ahí directo a un lugar de identidad importante para el otro. El uso de tácticas difíciles, entonces, es, sin duda, uno de los obstáculos más frecuentes en la negociación y cómo podemos, digamos, eludirlos, cómo podemos superar la aparición de este tipo de tácticas en un proceso. Casi todas las formulaciones que entran en esta clasificación, en este rango de actitudes, pueden reformularse saliendo, vuelvo a algo que ya dije, saliendo de una dialéctica de ataque-defensa y entrando en el terreno de la reformulación, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que uno puede, si a mí me dicen, bueno, pero supónganse ustedes que me dicen, no entendemos por qué estás insistiéndonos, ¿sí? En trabajar con ustedes, cuando en realidad ustedes saben que nosotros tenemos un foco diferente y apuntamos a otro tipo de esferas y no a instituciones pequeñas como la tuya, ¿sí? Esto podría ser una expresión, el uso de una táctica difícil por parte del otro, y salir de la dialéctica defensiva y poder trabajar en base a la curiosidad o a la reformulación, siempre nos va a ayudar a reenmarcar esta conversación en términos colaborativos y no agresivos. Por ejemplo, yo podría decir, me gustaría que me cuentes qué tipo de características tendría que tener la institución con la que ustedes buscaran asociarse, o qué tipo de necesidades están buscando cubrir con la asociación que están buscando. O yo podría decir también, realmente para nosotros crecer es uno de nuestros objetivos y entiendo que ustedes están buscando, por lo que me dicen, algún tipo de institución de tamaño más grande con el que asociarse, pero creo que nosotros nos estamos dirigiendo rápidamente en esa dirección, así que tal vez podríamos reconsiderarlo o podríamos ver de qué manera podemos apuntalar los aspectos que a ustedes más les interesan para enfocar en esa dirección. En fin, esto es algún tipo de reformulación. Digamos, otro de los caminos es acrecentar la curiosidad y preguntar y querer saber más acerca de los puntos que consideran importantes para establecer. Por último, otra forma importantísima de trabajar el uso de tácticas difíciles del otro, de la otra parte,
es ponerlo en palabras. ¿Qué significa ponerlo en palabras? Significa, por ejemplo, decir, creo que la forma en la que propones llevar esta negociación va a generar mayor tensión entre nosotros. Te propongo, me gustaría que encontremos alguna forma que nos permita ser más claros y obtener mejores frutos ambos. Es decir, poner en palabras implica decir, entiendo qué juego estás jugando y te propongo jugar este otro juego. Si están amenazando con retirarse de la mesa, por ejemplo, nosotros podemos decir, bien, entiendo que retirarte de la mesa es una de las posibilidades, también entiendo que si todavía estás acá es porque hay algún camino que seguramente todavía no pudimos encontrar, que puede beneficiarnos. Yo me sentiría más cómodo si dejamos la amenaza del retiro de la mesa y no la utilizamos ninguno de los dos, porque de todos modos sabemos que es una posibilidad que existe y con la que contamos. Y propongo suspender esa posibilidad por un tiempo para concentrarnos en asociarnos y buscar juntos alguna posibilidad de acuerdo dentro de esta mesa. En definitiva, las tácticas difíciles tienen que ver con las reglas de juego. Y una de las características del negociador profesional es la capacidad o la habilidad de conducir o liderar la conversación. Es decir, no entregarse reactivamente a las reglas de juego que propone el otro, sino ser uno de manera explícita o implícita quien conduce esta conversación. Y este obstáculo tiene que ver con el siguiente, que justamente tiene que ver con la conversación. Dice, la dificultad para conducir una conversación estanca la negociación en la esfera de las posiciones. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la negociación es una conversación, no es otra cosa que una conversación tendiente a satisfacer los intereses de las partes involucradas en esta conversación. La capacidad conversacional, la habilidad de comunicar y escuchar, es una habilidad básica cuando nos profesionalizamos en negociación. ¿Y qué pasa? Muchas veces tendemos a sentirnos más, no sé si es cómodos la palabra, pero hay cierta resistencia a ingresar en una conversación más profunda y cierta facilidad en debatir y argumentar sobre qué le estamos pidiendo al otro y por qué, ¿sí? ¿Qué queremos? Y la justificación. Y el otro dice qué quiere y lo justifica. Y esto es una confrontación que genera una suerte de círculo vicioso que implica una conversación circular, que no se abre, ¿no? Que queda siempre cerrada.
cómo podemos superar la dificultad conversacional, la conversación reactiva, cómo podemos liderar una conversación. Hay una secuencia que yo ya trabajé en algún otro webinar, los pueden ver porque todos los que tienen que ver con negociación y conflicto que están disponibles como recursos, trabajan sobre puntos totalmente cercanos y que tienen vinculación con esta que estamos trabajando ahora. Así que los invito en ese sentido a revisarlas. Y esta secuencia comunicacional, que ya la presenté en alguna otra ocasión, creo que es una muy buena herramienta para poder conducir una conversación saliendo de esta dinámica ataque-defensa. Ataque-defensa, argumentación, justificación, intención de convencer al otro, pujar porque nuestros argumentos sean escuchados, etcétera, etcétera. Esta secuencia comunicacional, tal como ahí pueden encontrar, implica escuchar. Escuchar significa escuchar silenciando nuestra postura, ¿sí? Entregándonos realmente al relato del otro, a la visión, a la perspectiva que el otro nos trae. Escuchar, preguntar, es decir, no escucho y a continuación contrapongo los argumentos de lo que escuché. No, no solo escucho, sino que profundizo mi escucha. Pregunto, indago, pongo en marcha mi curiosidad. Si somos negociadores, tenemos que ser curiosos, curiosos por entender el punto de vista del otro, qué perspectiva tiene, desde qué rol está negociando, cuáles son sus preocupaciones, cuál es su contexto, qué dificultades tiene. Todo esto es curiosear al otro, es tratar de saber quién es, qué le pasa y qué necesita el otro. O sea que después de escuchar voy a preguntar, voy a ampliar mi escucha. El siguiente paso es comprender. Comprender es un acto interno, pero es un acto de realmente poder ingresar a esa cosmovisión que me está presentando el otro involucrado. Muchas veces la negación a comprender, a preguntar y a escuchar tienen que ver con una asociación entre escuchar y comprender significa aceptar. Y esto no necesariamente es así. Yo puedo comprender al otro y no aceptar su propuesta, puedo comprender al otro y no compartir, sin embargo, ese punto de vista o esa percepción. Pero si no hago este esfuerzo de comunicación, lo que me voy a estar perdiendo es algo fundamental en la negociación, que es información del otro. Es decir, que la secuencia comunicacional que les estoy presentando nos ayuda a obtener información valiosísima. ¿Cómo voy a construir una opción satisfactoria? ¿Cómo voy a ser creativo a la hora de generar opciones si no entiendo con quién estoy sentado? Si parto simplemente de la imagen que tengo del otro, de las hipótesis, de las conjeturas que hice acerca del otro.
El siguiente paso en la secuencia comunicacional que estoy compartiendo con ustedes es mostrar comprensión. Es decir, no alcanza con comprender, tenemos que mostrar que hemos comprendido. Y para eso hay una herramienta que algunos de ustedes ya conocerán, que es el parafraseo. El parafraseo significa poder decir en nuestras palabras lo que entendimos y nos ayuda a asegurarnos que efectivamente estamos comprendiendo lo que nos dijeron, generar cierto espejo, es decir, que el otro se escuche a través nuestro. Entonces yo puedo decir, a ver si lo comprendí bien, ustedes están buscando en este momento asociar su imagen con una institución fuerte, poder generar acciones conjuntas que tengan cierta visibilidad, y para ello necesitan una institución de tales y tales características. Esto es así, eso es lo que me está queriendo transmitir. No importa si esto que estoy parafraseando me beneficia o me perjudica. Esto, en todo caso, lo vamos a seguir desarrollando con posterioridad. Lo que sí es importante es que mi interlocutor sienta mi escucha, mi empatía, la comprensión de lo que está diciendo, mi interés por involucrarme en su manera de comprender las cosas. Y por último, el último paso de la secuencia comunicacional es involucrar al otro en la reflexión. Ya escuché, pregunté, comprendí, mostré que comprendí y ahora lo invito a reflexionar conjuntamente conmigo en posibles caminos que se nos abran y que puedan satisfacer intereses comunes, intereses diferentes, como para crear alguna opción que no haya sido la que pensé o pensó la otra parte cuando planificamos esta negociación. Esta secuencia comunicacional creo que es muy útil para tener a mano, así tal cual, este esquemita nos ayuda muchas veces a salir de la dinámica conversacional típica que propone una negociación por un montón de cuestiones, por la visión distributiva, por la visión de suma cero, por los ataques a la identidad, por las emociones en juego, por todas esas cuestiones que hacen que se rigidice la conversación y parezca una mesa de ping-pong en donde vamos y venimos todo el tiempo con la misma pelotita. Esta secuencia nos permite movernos de otra manera y conducir o liderar la conversación hacia lugares mucho más productivos, abiertos y creativos. Ahí tienen algo de parafraseo que lo estábamos viendo. Este otro obstáculo está en consonancia, el que vamos a ver ahora, con lo que decíamos antes también. Todos están, por supuesto, relacionados. Y parece paradójico, pero es real, es querer construir una visión común con el otro, pero desde la propia visión. Lo que yo quiero, en el fondo, es convencer al otro, no quiero construir una visión común. Construir una visión común es un trabajo más complejo que convencer al otro. Construir una visión común necesariamente implica dedicarle un espacio importante a entender la visión del otro. Hay una habilidad, una herramienta interesante que que llamamos la tercera posición. La tercera posición implica poder salirnos por un momento del propio lugar, ponernos como si fuéramos un observador
y poder empezar a entender las cuestiones en juego como para hacer formulaciones realmente desde un lugar no tan personal y subjetivo. Si quiere, a ver, vamos a abrir ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quiere preguntar algo? ¿Tenemos algún comentario o pregunta? Bien. Quiero ver, voy un poquito para atrás, a ver si dejamos alguna en el momento de apuro, si dejamos algún obstáculo sin tratar. Creo que el de la zona de confort no lo mencionamos, ¿no? Y por supuesto la zona de confort, aquel lugar en donde nos sentimos seguros y cómodos, puede ser un obstáculo a la creación de nuevas, de nuevos caminos o de posibles propuestas en una negociación. Hay algunas soluciones que pensamos que son fantásticas, que responden, por ejemplo, a nuestros conocimientos técnicos. Nosotros sabemos que esa es una buena solución técnica y estamos cómodos con esa solución porque estamos convencidos de que es la mejor solución. Y realmente esta seguridad y esta comodidad que nos brinda nuestra zona de confort, donde conocemos, sabemos cómo se hace, qué materiales se usan, qué presupuesto lleva, con quién tengo que relacionarme. Es decir, hay algún tipo de caminos que están dentro de lo que yo conozco, de lo que yo manejo, y cualquier propuesta que me aleje, que me lleve hacia un lugar que empiezo a desconocer, puede rigidizar mi postura en la negociación. ¿Cómo salir o cómo superar este obstáculo? Comprendiendo que lo que estamos haciendo es cuidar nuestra casita, cuidar nuestra zona de confort, y atrevernos a investigar. Eso no significa aceptar, pero sí a investigar algunas otras formas que desconozco, que no están dentro de lo previsto, pero que sí pueden ser investigadas si por algún motivo se presentan en la mesa como una posibilidad más factible que la que yo traje a la mesa, planifiqué, conozco y con la que me siento cómoda. Esto aparece muchísimo, muchísimo en los casos planteados en los cursos de PML. La resistencia, la franca y abierta resistencia a salir de las soluciones maravillosas, porque uno se enamora de las soluciones que pensó, que planificó, y salir de estas de estas soluciones y poder escuchar otras implica una apertura y una profesionalidad importante, y un esfuerzo, un enfoque en eso. A ver, ¿hay alguna pregunta que hicieron por acá? Habían tipeado alguna pregunta que no veo ahora. Si la quieren formular.
Ricardo Monterrosa. Lo tengo, creo, como haciendo alguna pregunta. Todo está muy bien, gracias. Bueno, perfecto. A ver, situaciones. Pero quiero aprovechar para agradecer estos conocimientos tan especiales. Definitivamente me van a servir para implementarlos pronto. Bien, qué suerte. Gracias, Ricardo. Hay mucho para trabajar. Estoy segura que cuando ustedes puedan revisar este material sencillo, pero creo que es conciso, y tal vez rever estos temas, van a poder hacer un montón de asociaciones hacia negociaciones del pasado y en futuras negociaciones, como para no trabarse en estos lugares tan habituales. Espero en ese sentido que sea de ayuda. Creo que todas los obstáculos que por lo menos planifiqué compartir con ustedes para esta webinar. Acá hay una última que no es un obstáculo, sino simplemente el chequeo de algunas preguntas para hacerse, para chequear la propia actitud, que sí las compartí en alguna otra webinar, pero que creo que siempre valen la pena volver a compartir, ¿no? Preguntas para chequear la propia actitud, que es otro aspecto de la planificación de la negociación. ¿Puedo tomar al otro como un interlocutor válido? Es decir, ¿realmente le estoy dando el lugar y el respeto al otro necesario para que se relacione empáticamente conmigo en una negociación? ¿Estoy dispuesto a escuchar otra cosa que la que espero? ¿O me descolocan con lo que me dicen? Voy a empezar a defenderme, a rigidizarme, a centrarme en mi postura. ¿Puedo mantener el control si aparecen emociones? Es decir, ¿puedo reconocerlas, pensar en mis intereses, priorizar qué es lo que me importa? ¿Estoy dispuesto a escuchar lo que el otro necesita? Esto es, ¿puedo ampliar mis preguntas, empatizar, meterme en la cosmovisión del otro, comprender sus supuestos básicos? ¿Tengo la plasticidad para barajar otras opciones? ¿O estoy centrado en mi propia propuesta? ¿Estoy dispuesto a tolerar alguna ganancia para el otro? ¿O estoy jugando un juego de suma cero y no quiero que el otro gane porque eso lo entiendo como una pérdida personal? ¿Hay algo de mi identidad que se juega en esta negociación? ¿O puedo realmente comprender que el otro no define mi identidad, ni una situación específica la define, que mi personalidad es mucho más compleja que blanco o negro, que hay muchos matices en juego? ¿Estoy preocupado por la imagen que puedo transmitir? Son preguntas que creo que siempre son útiles para prepararme no solo desde el punto de vista de los elementos de la negociación, sino desde el punto de vista actitudinal que voy a tener a la hora de emprender alguna de estas conversaciones complejas. Bien, con esto sí doy por terminada la presentación.
y les agradezco desde ya la paciencia. Dejo abierto a las preguntas, comentarios que quieran antes de cerrar, ya pasarle la palabra a Julio para que cierre este encuentro. ¿Preguntas, comentarios? Hola. Sí. Sí, soy yo, Coralia, nuevamente de Panamá. Bueno, la verdad que quiero agradecerles porque yo trabajo para CENACYT, que es la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Aunque yo ahora mismo estoy en la parte administrativa del proyecto con el BID. Yo fui coordinadora de proyectos directos con los beneficiarios de uno de nuestros programas. Y ahora pues que usted nos plantea toda esta serie de herramientas y de lo que no debería pasar, pienso yo que si en ese momento hubiera tenido pues estas herramientas, creo que hubiera sido más fructífero todo lo que pasé. Entonces, pues es muy válida toda esta información porque uno, en el caso mío, uno no sabe cuándo la tendré que volver a utilizar. Le iba a preguntar, ¿estas diapositivas ustedes pues la tienen para que nosotros la utilicemos o no? Sí. Sí, es importante saber eso. No hay ningún problema, quedan a disposición de ustedes y quedan allí en el webinar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco. Coralia, y ha sido un gusto. Segura que vas a tener oportunidades porque esto es una negociación constante, sobre todo en el tipo de cargos que desempeñas. Sí, ¿algún otro? ¿Tenemos algún otro comentario o pregunta? Pues, Andrea, si te parece, ya lo damos por cerrado el webinar. Me parece muy bien, Julio. Te agradezco por estar así ayudándome, asistiéndome, y le agradezco desde ya a todos los participantes de tan distintos lugares haber seguido con atención esta webinar. Y bueno, queda grabada, como tú les contaste hace un rato, como para que puedan volver a mirarla, y quedo yo en contacto también. Pueden escribirme, les facilito mi correo, es Andrea Finkelstein, así todo junto, @yahoo.com.ar. Pueden escribirme con cualquier duda que haya quedado o que surja después, con posterioridad a este cierre. Y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten. Fue un placer compartir este espacio con ustedes. Lo cerramos, Julio, entonces, ¿no?